¿Qué dice la fórmula? Necesito la sumatoria de las frecuencias absolutas por el valor absoluto que hay entre la diferencia de la marca de clase y el promedio. Aquí vamos a anotar el dato del promedio. ¿Cuánto era el promedio que habíamos calculado para estos datos anteriormente? 30 y algo, ¿verdad? 39. ¿Cuánto era? El promedio 34,9. Ese dato lo necesitamos, porque aquí resulta que la mayoría de las fórmulas necesito ese dato. Y esto es marca de clase. Entonces, dice la sumatoria de la multiplicación de las frecuencias absolutas, estas de aquí, con el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase con el promedio. Primero voy a sacar esas diferencias de marca de clase con promedio, que está aquí. De ahí recién le voy a multiplicar lo que es la frecuencia. Entonces, estas dos columnas a mí me van a servir para calcular lo que es la desviación media. ¿Qué hago? Lo que dice aquí. Restar cada marca de clase con el promedio. Primera marca de clase 9,5 menos 34,9. ¿Cuánto da? 25. ¿Cómo? Es que no tan bajito. Dale más fuerte. 25,4 ¿está bien? ¿Sí? Menos, ¿no ves? Sí, porque es un valor más grande este de aquí. Ahora, ¿qué significa valor absoluto? Valor absoluto es cuando están estas barras de aquí rectas. No es lo mismo que un paréntesis. El valor absoluto significa que el signo no es de importancia. O sea, no me va a importar el signo que ya sea negativo o positivo. Sí lo voy a anotar aquí, pero cuando yo haga el siguiente cálculo no voy a tomar en cuenta el signo. ¿Ya? Siguiente, marca de clase. ¿Qué hicimos con este? 19,5 menos 34,9. ¿Está bien? Siguiente, 29,5 menos 34,9. Siguiente, 39,5 menos 34,9. 4. 6. Siguiente, 14,6. coma 6. 6. Ya. Entonces, sí tuve 3 valores negativos, pero eso no interesa. ¿Ya? ¿Qué sigue? Multiplicarle ahora la frecuencia absoluta. Este valor ya lo saqué aquí, está aquí. 25,4 multiplico su frecuencia, que es 28. 25,4 por 28. Sin el signo. El signo no importa. 711,2. Ahora 15,4 por 20. Estoy multiplicando la frecuencia. 308. 200. 308. 300. Sí, 308. ¿Me repite, por favor? Este por este de aquí. 190 y 194. ¿Coma? 194, ¿cuánto? ¿Coma 4? Sí. Siguiente, 4,6 por 48. 220,8. Dense cuenta que estamos colocando un decimal, ¿ya? Porque es más fácil manejar un decimal que 3 o 2. ¿Su docente con cuántos decimales les dijo que trabajen? No les dijo. Si no les, ya puedo repetir.
desviación media es igual, inciso A, la desviación media es igual a la sumatoria que me dé dividido entre n por 100. ¿Cuánto da la sumatoria ahí? ¿Cuánto da aquí? ¿2000 algo? 1427.12. 2400. 27.2. Entonces eso va aquí. Dividen entre 200 y ya sé cuál es la desviación media. 12. Ahora, como no tenemos mucho tiempo aquí en la literatura, yo por eso no la alargo mucho, tanto acostúmbrense a eso, porque más adelante en otras materias. Y la desviación estándar se llama cuando la S no está elevada al cuadrado. Aquí para calcular la varianza, es decir, la S al cuadrado, hago todo este procedimiento. Pero para calcular la desviación estándar, simplemente coloco el valor que obtuve aquí y le saco raíz cuadrada. Esto, por si acaso, no quiere decir que yo voy a elevar al cuadrado algo. No. Todo esto significa lo que obtenga aquí. ¿Ya? Cuando yo obtenga, por ejemplo, aquí un valor, pongámosle un 36, ¿qué quiere decir? Que 36 es igual a S al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a reemplazar aquí cuando le saque raíz? Todo el 36. No voy a... Otros he visto que hacen así, 36 elevado al cuadrado. No. ¿Por qué? Porque este 36 ya representa la S elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, simplemente esto le saco raíz cuadrada, ¿ya? La desviación estándar es esa. La desviación estándar puede llegar a ser varianza, sí, simplemente se le aumenta el cuadrado. La varianza puede llegar a ser desviación estándar, sí, como sacándole raíz. ¿Ya? Estos dos tienen que saber las diferencias de memoria, porque a partir de hoy esto lo van a ocupar hasta en el segundo parcial. ¿Ya? Así que no se confundan con esto. Tienen que sabérselos de memoria, los dos. Esto ya es de aquí para adelante hasta que acabe el semestre. ¿Qué dice la varianza sumatoria, ¿no? Frecuencias, paréntesis, la resta entre marca de clase y promedio, pero esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces primero yo voy a sacar esa resta y elevar al cuadrado, y de ahí recién le voy a multiplicar la frecuencia. ¿Cómo sería aquí? ¿Dónde hice ya esta operación? Aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es una resta entre la marca de clase y el promedio. Pero aquí, como les digo, no es necesario que yo tome en cuenta el signo. Entonces, ¿qué hago? Agarro este valor y lo elevo al cuadrado. 25.4 elevado al cuadrado. 15.4 elevado al cuadrado. 5.4 elevado al cuadrado. 29,16. 4.6 elevado al cuadrado. 21,16. Y por último 14,6 elevado al cuadrado. 213,16. Entonces ya se vuelve más sencillo. Ahora, ¿qué hago? Simplemente a esto, lo que ya tengo aquí, le multiplico la frecuencia. 645.16 por 28. 18.064.
por 36. 16 por 48. Y 213, 116 por 68. 14.400. ¿Qué hago? Sumo todo esto. La varianza es igual a 3.000 por 39.368 dividido entre n, que es 200. Y ya los que están con el doctor, ¿por qué tienen que hacer? Restarle a 200 menos 1. ¿Cuánto es esa renta? Sería 199. Y van a ver que no varía mucho. Cuadrado. Y tengo el valor. Aquí abajo, ¿cuánto da? 197. Igual lo mismo. Aquí 197,82. Saco la raíz y obtengo lo que es la desviación estándar. ¿Cuánto da aquí? 14,02. ¿Y aquí? 0. Vieron que no varía mucho. Ahora, ¿qué es el coeficiente de variación? A ver, a veces, no, yo no sé por qué hay tantos estadísticos, la verdad. Sí, al final el que más nos sirve a nosotros para indicar qué tan separados están los datos, qué tanta variación tiene, es el coeficiente de variación. Es el mejor representante para saber cuánto varían mis datos, si es que mis datos están muy separados o es que todos tienen a ser un mismo valor. Cuando hablamos de separación de datos, por ejemplo, aquí si yo hablo de edades, bueno, vamos a poner de peso, vamos a decir de peso. Supongamos que hasta aquí todos están pesando entre 60 y 62. Y vamos a poner de que ahí hay 5 personas de que pesan entre 100 y 110. Y es el mismo que este, pero está elevado al cuadrado, nada más. Entonces, cuando les pida cuánto varían los datos, este es el mejor. Porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en este grupo de datos, de estos 200 datos que está hablando de las edades, cuánto varía. ¿Cómo saber en una medida cuánto es la variación? Lo vamos a sacar ahorita. ¿Qué dice? Desviación estándar, es decir, lo que calculé, 1402, lo divido entre el promedio, que es 34,9, y lo multiplico por 100. Y me va a dar ese valor en porcentaje. Por 100. Aquí no se olviden el porciento, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo coloque esto sin el porcentaje. ¿Por qué el porcentaje? Porque estoy multiplicando por 100. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir este valor? Me está diciendo que hay un 40% de variación en los datos. Cuando el porcentaje sale entre 0 y normalmente nunca sale 0. ¿Por qué? Porque sería de que todos los datos son iguales, sería de que no hay variación. En el ejemplo que les di sería que todos aquí pesen lo mismo. Si aquí todos pesan cabalmente 65,5, el coeficiente de variación sería 0, porque no está habiendo esa variación en los datos. Ninguno varía de peso. Pero como hay diferentes pesos a causa de los decimales que les da esa pequeña variación en cada uno, es que uno puede medir cuánto varían los datos. Ahora aquí
no sabemos exactamente cuáles son esos datos, porque aquí directamente nos dice son 200 y nos dice que hay 28 de 4,5 a 14,5 de edad, 48 de 34,5 a 44,5. Pero más o menos yo viendo aquí la frecuencia, yo sé que estas edades de aquí tienen mayor frecuencia. Quiere decir que hay datos que son entre estos valores que están jalando más para este lado. Entonces, y aquí como que también como que no se aleja mucho. Si aquí, por ejemplo, la frecuencia fuera 2, aquí un 10, un 7, y aquí ya se mantienen 48 y 68, el porcentaje de variación de esos datos sería más elevado. Y aquí más o menos se encuentra entre la mitad, como que me dice que hay un 40 de porcentaje de variación. Como que los datos están ahí igual a igual. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué? Porque aquí está 28, 20, 36, como que está aumentando, pero no es que este tenga menos que el anterior o este tenga mucho menos que el anterior. Sí hay una pequeña diferencia, pero no es tan alta. ¿Sabe cómo está? 117 menos que el promedio, que sería 118,8. Y coloco el valor absoluto. Más, siguiente dato, 122 menos el promedio, 118,8. Cierro, valor absoluto, más, siguiente dato, 117 menos, sigo con el promedio, 118,8. Y así sucesivamente con todos los datos. Saco primero el valor de arriba y de ahí divido entre n, que sería 6. O también, para no estar haciendo la larga, hasta ahí, muy aparte, ustedes pueden hacerse una pequeña columna donde van a hacer la regla de los valores absolutos. ¿Qué hago aquí? Coloco primero el dato, que es 117, y le tendría que restar el promedio, que es 118. Y aquí sacan el valor, el resultado de cada uno. Pero como están en valor absoluto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo haga la sumatoria de todos esos, de todas las filas que tengan aquí, la sumatoria, no voy a tomar en cuenta el signo, ¿ya? Cuando hagan la sumatoria, sumen todos los valores, pero no tomen en cuenta el signo, porque el valor absoluto significa eso, que no voy a tomar en cuenta el signo, ¿ya? Aquí 117 menos 117. Y aquí sumando todo esto les tendría que dar sacando la desviación media 2,83. Aquí el total le tendría que dar 2,83 la desviación media. Si lo saco.